El auge de la extrema derecha en Europa puede ser la tumba de cualquier proyecto europeo viable. Lo que está planteando la extrema derecha es la lucha del último contra el penúltimo. Que luchen entre ellos hermanos de clase. La única respuesta sensata, respetuosa con la democracia, con los derechos humanos, con los derechos sociales y con la justicia social es volver a erigir las banderas internacionalistas del antifascismo para recuperar Europa de las garras del fascismo. La Europa de Salvini es hija de la Europa de Merkel. Son las formas de gobernanza neoliberal las que han constituido las condiciones de posibilidad de la emergencia del fascismo. Salvini es solo posible porque existía Merkel. El neoliberalismo en Europa ha destruido el Estado social, ha destruido las garantías sociales que en un tiempo representaron un sueño en particular para los europeos del sur. ¿Por qué un español, un portugués, un griego podía querer ser europeo? Porque Europa significaba prosperidad, respeto a los derechos sociales, la posibilidad de que tus hijos fueran a la universidad, la posibilidad de tener sistemas de protección social como la sanidad universal. Eso es lo que convirtió Europa, y no ninguna identidad ni ninguna religión, en una referencia para los pueblos del sur. Los destructores del estado del bienestar, los destructores de los derechos sociales, los defensores de los bancos, de los privilegios, de los poderes financieros, son los que una vez más en Europa han abierto la puerta al fascismo. Pero ojo, ojo, que la gobernanza neoliberal ha tenido más víctimas. Una de esas víctimas ha sido la socialdemocracia, tal y como la entendieron el señor Gerhard Schröder en Alemania y el señor Tony Blair en el Reino Unido. Esa tercera vía que decía que los partidos socialistas tenían que ser neoliberales ha tenido ya sus traducciones electorales. Todos sabemos lo que le ocurrió al PASOK en Grecia. Todos estamos viendo lo que le ha pasado al Partido Socialista en Francia. Y auguro que muy pronto veremos en Andalucía el peor resultado de la historia del Partido Socialista de Susana Díaz. La crisis económica y política en Europa ha tenido en buena parte de los países europeos una traducción en forma de extrema derecha popular, de populismo de derechas. En España esto no ocurrió y podemos estar orgullosos de que la traducción electoral a la crisis económica y a la crisis de nuestro sistema político fueran Podemos y las experiencias municipalistas. Pero ojo, no caigamos en la autocomplacencia porque esto no solamente es mérito nuestro. Esto tiene que ver con la torpeza de la extrema derecha española, reaccionaria, antimoderna, monárquica, más preocupada de colocar banderas en los balcones que de ofrecer una alternativa, aunque sea racista, a la globalización neoliberal. ¿Sabéis? Creo que mientras la extrema derecha en España, esos tres partidos que dice Casado que se quieren presentar juntos a las elecciones, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, sigan preocupados por ver quién tiene más grande la bandera, sigan preocupados por organizar abucheos, por retirar lazos amarillos o por manifestarse con los obispos contra el matrimonio homosexual, creo que mientras sigan así van a estar lejos del Gobierno y eso es una buena noticia. Mientras la extrema derecha en Europa siga siendo la derecha de los privilegiados, creo que vamos a poder construir una alternativa. Esos reaccionarios que además se hacen llamar a sí mismos liberales y que reivindican la Constitución de Cádiz, sinvergüenzas, vosotros erais los monárquicos, los de Fernando VII, no reivindiquéis el liberalismo del siglo XIX, sois lo que habéis sido siempre, fachas en favor de los privilegiados. Pero ojo, no hay que confiarse. Puede que un día haya algunos jefes de la extrema derecha que empiecen a leer y se preocupen menos de hacer prácticas de tiro y de llevar pistola. Y si empiezan a leer, a lo mejor se dan cuenta de que lo fundamental en Europa sigue siendo un debate sobre la soberanía y dar una alternativa a los fracasos de la globalización neoliberal. Por eso tenemos que estudiar con mucho detenimiento lo que está ocurriendo en Europa. Estamos contra Salvini, pero sabemos que Salvini no es Berlusconi. Sabemos que es terrible, que es un drama que en el pueblo italiano muchos votantes de Cinque Stelle estén apoyando un gobierno reaccionario que plantea la guerra del último contra el penúltimo. Hay que estudiar y, sobre todo, hay que construir, gobernando,
una alternativa al neoliberalismo. La política no es tener el programa más radical, es obtener resultados. Claro que a mí me hubiera gustado más conseguir más en ese acuerdo con el Gobierno, pero en política no eres lo que pones en tu programa, en política eres lo que consigues. Pensando en Italia es donde adquiere valor de verdad ese documento que hemos logrado firmar y que se puede convertir en los presupuestos generales del Estado que un periódico de derechas ha definido ya como los que serían más de izquierdas en toda la historia de España. Comprendiendo que para enfrentar a la extrema derecha, para enfrentar a Salvini, hay que ser capaz de hacer políticas para gobernar. Y no ha sido nada fácil. Llevar al PSOE al lugar en el que está ahora, pactando lo que está pactando con nosotros, no ha sido nada fácil. Nos hemos dejado muchas plumas, nos han dicho de todo, han sido capaces de crear guerras internas en nosotros precisamente porque dimos los pasos necesarios para estar donde estamos ahora. Hay gente que está alucinando con que vaya a haber un salario mínimo de 900 euros, con que hayamos conseguido competencias para los ayuntamientos para que puedan regular el mercado del alquiler, con que hayamos conseguido la subida de las ayudas a la dependencia, con que hayamos conseguido que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit legalmente ganado para asegurar la garantía de la educación infantil de 0 a 3 años. Ojo, pero eso lo hemos conseguido porque en su momento dijimos que no al pacto de Rivera con Sánchez, que a nadie se le olvide. En política, a veces hay que ensanchar las espaldas y hay que tener mirada larga. Estamos consiguiendo exactamente aquello para lo que se confabularon los privilegiados tratando de cortarnos el paso. Recordad lo que dijeron los varones y los del IBEX 35. Tenían miedo precisamente a recorrer un camino como el que empezamos a señalar hace más de un año cuando hicimos la moción de censura de la dignidad. Echad la mente atrás. Todo lo que dijimos y por lo que nos insultaron se ha ido cumpliendo. Decían que no había números. Hay números. Hubo números para hacer una moción de censura. Ahora toca ganar esos números para lograr convertir este acuerdo en unos presupuestos generales. Y para eso hay que hacer política y hay que enfrentarse a los reaccionarios. Y mucho ojo. Ayer alguien decía que los pactos en política tienen que ver con la cercanía ideológica. Me decía Echenique al oído que va. Tienen que ver con el número de diputados que tienes. Si nosotros hemos logrado lo que hemos logrado en ese acuerdo, no es por ninguna cercanía ideológica con el Partido Socialista, es porque tenemos 67 diputados y ahora toca dar un paso más. Esto solo es el principio. Ese documento no es satisfactorio para nosotros. Sirve para empezar a caminar y para señalar algo que tiene que ver con España, pero que tiene que ver también con Europa. En las próximas elecciones municipales hay que revalidar nuestra victoria en los ayuntamientos del cambio. Hay que gobernar en más ayuntamientos, hay que gobernar en más comunidades autónomas, como en Castilla-La Mancha. Ahí está José García Molina, vicepresidente de Castilla-La Mancha. Muchas gracias por ser ejemplo de alternativa de gobierno. Y en 2020 hay que gobernar en España para lanzar un mensaje a todos los pueblos europeos. Que la alternativa de Salvini a la Europa neoliberal tiene una alternativa social respetuosa con los derechos humanos, una alternativa antifascista que estamos dispuestos a construir desde España, pero no por cercanías ideológicas, sino por la fuerza que nos deis con los votos. Gracias a los 5 millones de votos que obtuvimos, hoy hemos conseguido ganar algunas cosas. En las próximas elecciones generales vamos a salir a ganar para tener aún más diputados, para lograr que España sea un referente de la dignidad y del antifascismo en Europa y que los reaccionarios se dediquen a colocar banderas, se dediquen a organizar abucheos, que para gobernar ya estamos nosotros y nosotras.